Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión, dispuestos a contarles lo relevante de la actualidad de este viernes 23 de junio. Por cierto, lo primero, antes de empezar, el Gobierno ha decidido darnos una buena noticia que consiste en eliminar el uso obligatorio de las mascarillas en el ámbito sanitario. ¿Qué es el ámbito sanitario? Hospitales, ambulatorios, clínicas privadas, farmacias, residencias de ancianos. Bueno, pues desde ya no es obligatorio el uso de las mascarillas. Y seguimos a vueltas con el sector turístico. Van a ver que la realidad del sector turístico es la que hace que nuestra economía se recupere. Recuperamos pues ingresos en hoteleras, recuperamos pernoctaciones, parece que ahora sí vuelven los turistas internacionales. Las vacaciones son sagradas, las vacaciones no se tocan. Podremos quitarnos otros caprichos, pero no, las vacaciones no. Suben los precios de los billetes de avión, sube el precio de los hoteles, sube la restauración, la alimentación. Sin embargo, este año se espera que batamos todos los récords. Las agencias de viajes españolas prevén un verano histórico con un incremento del 15% de las reservas respecto al año pasado y niveles superiores a 2019 a pesar de los precios históricos debido principalmente a la inflación y a la gran demanda. Por eso los españoles hemos preferido este año quitarnos de otras cosas y guardar lo del bolsillo para las vacaciones. ¿Y dónde iremos este verano? Dentro del país preferimos las Islas Baleares en primer lugar, seguido de Canarias, la costa mediterránea, principalmente Cataluña y Andalucía, y la costa atlántica. Madrid se ha convertido después de la pandemia en un destino urbano de los más importantes. Y en cuanto a los destinos internacionales, a la cabeza se encuentran Estados Unidos y países de Oriente Próximo como Egipto y Jordania, y a más distancia países del continente asiático como China, Japón, Tailandia o Vietnam. ¿Y qué tipo de turista va a venir a visitarnos? El 75% va a ser extranjero y la mayoría vendrá de Francia y el Reino Unido. Y a más distancia Alemania. Sigue creciendo el número de ciudadanos de Estados Unidos que visitan España, aunque aún dista mucho de los primeros puestos. Todos ellos viajarán en primer lugar a las costas de Cataluña y Andalucía, seguidos de destinos urbanos como Barcelona y Madrid, y después Baleares y Canarias. Viajar sí que es un placer. Vamos a contrastar todo esto con un experto que acaba de publicar un informe que coincide en lo fundamental: mejora estructural del sector turístico, mejora de la economía española. Don Eduardo Irastorza, profesor del OBS Business School, muy buenas tardes, muchas gracias, un placer tenerte aquí, te mando un fuerte abrazo, que hace muchos años que compartimos aulas, ¿eh? Sí, así es. Vamos a ver. Un placer estar con vosotros. Vamos a ver, ¿cuál es tu opinión? La recuperación, si en parte depende de nuestra demanda interna, va a llegar un punto en que no va a ser tan positivo dentro de unos meses, y si depende de la demanda alemana, pues tampoco mucho vamos a sacar por ahí. No, efectivamente es así. España, el sector turístico, tú lo acabas de señalar, es la parte mollar de nuestro Producto Interior Bruto, es la mayor contribución a nuestro bienestar. En ese sentido, tiene un factor que hay que tener muy en cuenta, y es la gran dependencia de la demanda externa de venir aquí. Nos pasa igual en el caso del sector del automóvil, por ejemplo, ¿no? Que no nos bastaría simplemente con nuestra demanda interna para sobrevivir. Bien, ¿qué ocurre? Que nuestros clientes habituales, los ingleses, los franceses, que les encanta la costa, pues este año, como habéis señalado, pues también ellos han ahorrado para las vacaciones y se esperan unos excelentes resultados. No obstante, ya han puesto alguna que otra pequeña China de por medio en el camino. Por ejemplo, Francia anunció que para reducir la huella de CO2 en el espacio europeo iba a restringir el número de vuelos interiores, es decir, aquellos que considera que son no superiores a 2 horas. Bueno, hablar de vuelos interiores de 2 horas en España es hablar de plantarnos en París o en Londres, ¿no? Realmente interior es toda Europa. ¿Qué ocurre? Eso conviene a Francia en el sentido
de que si reduce los vuelos, pues es más difícil llegar a unas islas Baleares o unas islas Canarias, ¿no? Es más complicado. Y por otro lado, pues también potencia algo que están haciendo todos los países, que es potenciar su turismo interno, que vayan sus compatriotas a destinos dentro de sus fronteras. Si a esto sumamos la gran apuesta que está haciendo Francia por un sector como es el ferroviario, en donde con la liberalización sus trenes de alta velocidad tienen muchas oportunidades, pues en realidad también está barriendo un poquito para casa. Pero con todo y con eso, es muy positivo ver que los turistas no van a prescindir de llegar a nuestras costas, sea como sea. Sobre todo, a pesar de que nuestros precios, todos ellos, los involucrados en Sí, que una familia se pueda mover, están subiendo, se han disparado. sí, los precios se han disparado, pero también hay una cara de la moneda que no queremos ver con frecuencia y es el hecho de la digitalización, de la gestión del Big Data, etcétera. Yo recuerdo que hace unos años, pues yendo a dar clases a América, había 3 tarifas en el avión: la Premium o Business, que la llamaban entonces. Ahora ya queda mal eso de llamarle Business porque existe la videoconferencia y es un gasto adicional para una empresa. Pero bueno, la clase Premium, la clase turista y la clase económica. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que hoy en día te subes en un avión y si hay 50, 100, 200 pasajeros, hay 20, 30, 40 tarifas distintas. Al final estamos pagando algo muy distinto. Igual nos pasa en los hoteles. Al final, por pronto pago, incluso por compra en el último momento, con esos portales que te ofrecen el destino en el último momento, por formar parte de una alianza o tener una determinada tarjeta que va asociada a un programa de puntos, etcétera. Al final, esto de decir que las tarifas suben, sí, en su conjunto sí, pero los más avezados pues no lo van a notar tanto. Don Eduardo Iriastorza, un placer enorme tenerte en el programa. Muchas gracias por tus explicaciones y te mando un fuerte abrazo. Igualmente, hasta siempre, Un Javier. placer. Bueno, noticias tengo de la droga en el día de hoy que son impactantes. No, lo siguiente, van a ver imágenes de un mulero en Logroño. ¿Qué es un mulero? Uno que transporta droga, este que ven ahí, en el interior de su cuerpo. Le han abandonado a las puertas de un hospital y, oh, sorpresa, ahora van a ver lo que la criatura llevaba dentro de su cuerpo. Consecuencia de estas bolsas o estos plásticos con droga en el interior, todos esos en el interior del cuerpo de una sola persona. Alguno de ellos, pues supongo que se habrá roto y a partir de ahí, pues este hombre ha puesto su vida en peligro. Como os decía, 2 detenidos, habéis visto una de las detenciones, un investigado que todavía no ha sido localizado. Y ahora de Logroño, esto es en Logroño, ¿eh? Bien, ahora nos vamos a Elche. En Elche quiero que veáis imágenes de un alijo de hachís. Un alijo de hachís de 5 toneladas que ha sido recogido cerca de Elche, en la playa, que ha sido desembarcado allí por, pues ya saben, por las típicas lanchas que transportan droga y que, bueno, pues 5 toneladas de hachís a la altura de Elche. Esto ya no es el Estrecho. Bueno, ¿y cómo lo transportan? Ahora os vais a hacer pues una idea a través de estas imágenes de cómo se transporta cerca de la costa y cómo estas lanchas lo pueden todo y burlan la vigilancia y se adentran pues a una altura muy considerable porque, en fin, ahí está el helicóptero que localiza el alijo, que da aviso y luego pues que se incauten esas 5 toneladas de hachís en las playas próximas a Elche. Bueno, dejamos la droga a un lado porque esto, como no le pongamos remedio, yo siempre os digo lo mismo, acabará produciendo un problema de orden público tremendo. Esto no es un problema, un delito contra la salud, como dicen nuestras leyes, esto es otra cosa que es importante que frenemos. Llegan las elecciones y hablamos de pactos, no paramos de hablar de pactos y parece que lo demás no importa. Parece que ahora se cumple pues el aniversario de los incidentes de la valla de Melilla, desagradabilísimos, y
otro problema que es la inflación, o otro problema como fue la investigación del caso del Tito Berni, quedan como opacados en este ambiente de si pactas tú conmigo, con el otro, cómo critico tus pactos, etcétera, etcétera. Vamos a verlo. Se acercan las elecciones generales y las pasadas autonómicas siguen muy presentes. Los pactos entre las formaciones, en el caso de que haya, no se han completado y aún falta por saber en algunas comunidades quién ocupará la silla principal. Es de lo que más se está hablando y asuntos también importantes de carácter social, económico y político pasan desapercibidos. El caso mediador, la trama de corrupción que salpica al PSOE, es como si estuviese cerrado, pero siguen saliendo informaciones que implican a miembros del gobierno canario. La juez vuelve a citar al Tito Berni y a su sobrino el 29 de junio e imputa a 6 personas más porque se tiene indicios de que prevaricaron. Las investigaciones ahora se centran en la forma de pago, Bizums, Bitcoins. Ha pasado un año del intento de alrededor de 1.700 personas de llegar a territorio español a través del puesto fronterizo del barrio chino, que separa a Nador, situado en Marruecos, de Melilla. Fallecieron 23 personas, ONGs elevan la cifra a 37, al menos un muerto en territorio español. Marlaska siempre lo ha negado. Las actuaciones de los mandatarios están en entredicho. Un año después, en el Ministerio del Interior continúa el silencio. La situación económica del país parece solventada. Según Pedro Sánchez, va como una moto. La inflación se produjo por la guerra de Ucrania primero y ahora Yolanda Díaz echa la culpa a los empresarios y las medidas propuestas por el gobierno no han tenido mucho efecto. El Ejecutivo se autoproclama el más feminista de la historia, pero la ley del sí es sí rebaja penas y absuelve violadores. En este caso las mujeres no están protegidas, aunque echen la culpa a los jueces machistas y a una mala interpretación de la ley. La clave no asumir responsabilidades y dejar pasar el tiempo como si nada de esto fuese con ellos. No, y 2 años de la ley de eutanasia. ¿Cuánta gente ha pedido el uso de esta ley de eutanasia, acabar con su vida por el sufrimiento que tenían a propósito de enfermedades incurables en su mayoría? 250 casos. Se cumplen 2 años desde la aprobación de una de las peores leyes que hay en España, la de la eutanasia. La mal llamada Ley del Derecho a Morir Dignamente se aprobó el 25 de junio de 2021. Pero ¿cuántas personas han solicitado desde entonces la eutanasia? Entre junio de 2021 y diciembre de 2022, 370 personas recurrieron a la eutanasia en nuestro país y además se han contabilizado más de 1.000 solicitudes, unos datos que dependen de cada comunidad autónoma. Cataluña y Madrid lideran el ranking de personas que han recurrido a la eutanasia, con 91 y 38 personas respectivamente. Extremadura y Murcia, por otro lado, son las que menos, con 3 la primera y 2 la segunda. Para muchos estos datos son bastante malos. Se ve que mueran pocas personas es una mala noticia. Y es que en 2022 fueron 295 personas las que recurrieron a la eutanasia, lo que supone el 0,064% de los fallecimientos. Pero como todas las leyes, esta también tiene su polémica. La objeción de conciencia de los médicos es uno de ellos, y es que la persecución a estos profesionales que se nieguen a realizarla es continua, con las listas negras a la orden del día. Un hecho que indigna bastante, ya que si nos paramos a pensar, ¿para qué están los médicos? ¿Para salvar vidas humanas o para acabar con ellas? Y hay que hablar del sumergible Titán. El sumergible Titán, ayer encontraron los restos, se dan por fallecidos los 5 tripulantes, se acaba la búsqueda y este es el resumen. Los 4 días de búsqueda del sumergible Titán desaparecido han llegado a un trágico final. Los informes han confirmado que la nave sufrió una implosión catastrófica en algún momento de su viaje hacia el naufragio del Titanic, que habría matado instantáneamente a los 5 pasajeros. Según las autoridades, un vehículo operado por control remoto encontró en el fondo del mar un campo de escombros formado por 5 grandes piezas diferentes de restos de varias secciones del sumergible, a tan solo 500 metros de la proa del Titanic. Estos hallazgos coinciden con noticias anteriores de que la Marina estadounidense detectó una firma acústica que consistía en una implosión el mismo día que el Titán inició su descenso. Debió ocurrir algo parecido a esta simulación. La implosión en sí habría matado a todo el mundo en menos de 20 milisegundos. Los pasajeros del Titán, con toda seguridad, no sufrieron un final aterrador ni prolongado. La Guardia Costera ha informado de la búsqueda para localizar los cuerpos de los 5 miembros de la expedición, aunque ha reconocido que esta será una tarea complicada debido a las implacables condiciones de la zona. Bien, y si el programa os está gustando, os pido por favor que nos mandéis un SMS al 28088 para apoyarnos. Habéis localizado esta televisión, algunos la conocían de antaño. Sabéis que somos fieles
a unos valores y a unos principios que creo que compartís con nosotros. Queréis tener una información rigurosa, firme y poco alentadora de ideas como las que en muchos momentos estos últimos 4 años ha defendido el Gobierno. Si eso es así, mandadnos el mensaje y nos apoyaréis. El mensaje cuesta 1,20 €, menos de lo que os costaría invitarme a mí a tomar un café, por ejemplo. Además, si queréis una forma más estable de apoyarnos, os sugiero que miréis la posibilidad, que estudiéis la posibilidad de incorporaros a la gran familia ya del Club de Amigos del Toro Televisión. Es muy fácil, llamar al teléfono este que aparece en pantalla, 91 616 2464, y enrolaros. Os van a pedir una pequeña cuota de suscripción, muy pequeña, muy pequeña. Y desde ahí se inspiran acontecimientos de carácter cultural, jornadas, actividades, conferencias, muchas cosas que os vamos anunciando aquí. Y también ideas para hacer regalos. Por ejemplo, los relojes automáticos del Club de Amigos, que son una preciosidad, como veis ahí en pantalla. Hay modelo de hombre y de mujer y viene equipado con un cristal mineral recubierto de zafiro. Son de acero inoxidable, se pueden sumergir a 100 metros y lo más, este es el que llevo yo puesto ahora. La cuestión es que lo que más me fascina de este reloj es que ha roto aquello ancestral de que solo los relojeros con el adminículo en el ojo veían el funcionamiento de la maquinaria. Ahora no es así, ahora lo podéis ver vosotros tranquilamente desde el momento en que os quitéis el reloj y le deis la vuelta. Ya podéis ver, gracias a una especie de ventana escotilla, el funcionamiento y la maquinaria de vuestro reloj. Si tenéis alguna duda de carácter técnico, ni lo dudéis, llamad al Club de Amigos y os la resolverán. Y ojo, porque son unidades limitadas. Es una plaga y es una epidemia. Es la mayor desgracia que ha pasado a los españoles en el último siglo. Y eso es lo que nosotros venimos a decir con toda claridad. Nos llamen lo que nos llamen. Pero cuando decimos cambiarlo todo no es ir a derribar, no, es a reconstruir, es hacer cosas grandes, es a recuperar las libertades que han sido pisoteadas y estamos sobre todo para decir que no vamos a permitir que nos conviertan en esclavos o en súbditos en nuestra propia tierra. Bueno, cuando son las 19:50 abrimos la mesa de análisis político y les presento a nuestros invitados. Don Miguel Ángel Ferrero, ¿cómo estamos? Pues muy bien. Buenas tardes. Abogado, penalista, analista político y hombre que entregó algunos años de su vida a la política socialista en los pagos madrileños. Sí, eso es. Don Carlos Entrena, eminente jurista y presidente del Club Liberal Español. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Hacía Pues mucho bien. tiempo que no le tenía por acá, le echaba de menos. Pues yo también. Estaba deseando venir para estar con los amigos. Bueno, venga, vamos a ello. Lo vuelvo a recordar porque esto sé que es una información que les importa. Hoy el Gobierno ha decidido el decaimiento de la mascarilla obligatoria en los ámbitos de la salud, que recuerdo son farmacias, ambulatorios, hospitales públicos y privados, residencias de ancianos. En todos esos lugares donde era obligatoria la mascarilla ha dejado de serlo. Bueno, vamos a un asunto político porque se cumple un año de la mayor tragedia de la legislatura. Sánchez, la verdad es que no quiere incomodar a Marruecos con esto, pero algunas ONGs están hablando de que se produjeron en el asalto de la valla de Melilla 100 muertes. Incluso insisten en que no se creen eso de que en territorio español no hubo ninguna. Esto ha dañado la imagen de España. Junto a los elementos de carácter humanitario ha crecido pues, un escándalo que deriva de la absurda política del presidente del Gobierno con Marruecos. Resulta que este hombre ha pasado, Sánchez quiero decir, de pedir por favor al Aquarius que viniera a territorio español a avalar la brutal actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes en el caso del asalto de la valla de Melilla. Miguel Ángel, menuda evolución. Pues sí, la verdad es que es una auténtica incoherencia, ¿verdad?
porque de pedirle a todo el mundo que estuviera en España... Tampoco. En fin, sí, pero fíjate, en esto pues están las vidas de por medio, ¿no? Y hace unos días también oíamos que había pasado otra cosa terrible, ¿no? En alta mar, entre Marruecos y Canarias, ¿no? Sí. En fin, son las cosas de la política, las incoherencias de la política. Pero fíjate, a mí lo que más me llama la atención es esta nueva moda, ¿no? De decir, he cambiado de opinión, ya lo que pensaba pues no lo pienso, lo cual está muy bien y es muy sano cambiar de opinión. Yo cambio habitualmente de opinión y en esto he cambiado de opinión. Pero eso no tiene nada que ver con los compromisos. Yo no puedo cambiar de opinión y dejar de pagar en el súper y decirle, he cambiado de opinión, no le pago, no puedo hacerlo. Ni puedo ir al banco y decirle, ya no le pago a usted la hipoteca, he cambiado de opinión, ya no le pago. Entonces, es bueno cambiar de opinión, pero no me puedes decir que como has cambiado de opinión, pues pasan estas cosas y ya no crees que la inmigración tenga que venir de una manera abierta a España, ¿no? Una manera más honesta de haber abordado esa es, sé que he faltado a mi compromiso con los electores y lo lamento. Eso hubiera sido más razonable. Y me voy, entonces con mis nuevos compromisos accedo otra vez. No te preocupes mucho porque le queda un mes y ya lo echaremos nosotros. Pues sí. No, la verdad es que hace un año que ocurrió y fue un drama terrible. Si no recuerdo mal, hubo 37 muertos contados, pero no sé cuántos desaparecidos. Por eso están más de 70 desaparecidos. Por eso están diciendo que probablemente hubo 100 muertos. Eso es malísimo para España, para la imagen de España, para Melilla. No se puede tener una barrera, una frontera europea con tan poca protección, porque yo recuerdo que había poquísimos guardias civiles vigilando la valla, pues porque es que no hay más fuerzas y además pues, que no tienen los medios suficientes. Eso es lo primero que hay que hacer, es corregir esa situación. Y el gobierno de Sánchez y Marlaska en particular, pues no se han tomado las cosas en serio, no sé en qué se gastan el dinero, pero eso es vital para la seguridad de España, la seguridad de Europa, para la seguridad de Melilla. Si es que no se puede ir de menor de edad y luego decir, pues no, hay comisión de investigación y estos lo han hecho muy bien. Claro, si tú delegas este tipo de trabajo en tus vecinos, pues no sabemos qué compromisos hay. No sabemos por qué este señor ya había dicho lo del Sáhara, ¿no? Sí. Ya lo había dicho. Porque yo siempre he mantenido que el presidente de gobierno no puede tomar esa decisión. Aquella carta que mandó secreta al rey de Marruecos, eso es absolutamente ilegal. Si es que no tiene competencia para eso. Es más, por añadir un argumento a tu tesis, el principal mando de la Guardia Civil en Melilla pidió más medios y ¿sabes qué obtuvo? Le cesó Marlaska. Ah, mira. No me acordaba de eso. Sí, tremendo. Es que verás, déjame solo un apunte más. Es que con esto de la inmigración hay una hipocresía tremenda, ¿no? Y se pasa del bando de estar con las puertas abiertas al bando de estar con las puertas cerradas. Esto lo explicaba muy bien Milton Friedman cuando hablaba de que la inmigración en 1914, cuando Estados Unidos tenía la frontera abierta, libre inmigración, pues a todo el mundo le beneficiaba, porque los que llegaban se ponían a trabajar y los que estaban allí pues aceptaban a los que llegaban porque era para evolucionar todos juntos, ¿no? Pero sin embargo, cuando crean los estados de bienestar, que se crean por todo el mundo, ya la inmigración no tiene sentido porque los que llegan ya no solo llegan por el trabajo, sino que llegan para acogerse a un nuevo sistema que les ampara, un sistema que les da una protección, un sistema que les da la sanidad, la educación y que además le da un subsidio si lo necesita. Normalmente cuando se llega se necesita. Entonces, claro, con ese sistema el que llega paradójicamente coadyuva a que ese sistema termine por quebrar. Sí, efectivamente. Hombre, en este momento lo que hay es el derecho de asilo, que es a aquellas personas que están perseguidas por razones políticas o religiosas en algún país del mundo. Entonces, la legislación europea reconoce el derecho de asilo con un procedimiento. Lo que pasa es que los inmigrantes económicos que se dice, pues hace falta establecer unos criterios
uniformes y serios para que las fronteras del sur de Europa pues funcionen como tales, porque claro, luego se rasgan las vestiduras porque llegan muchos inmigrantes a Francia o incluso cruzan el canal y llegan a Inglaterra o se van a Alemania. Pero es que claro, hay que tener una política en donde sepan las personas de África, que son principalmente de donde vienen a Europa, los requisitos que van a cumplir y establecer oficinas de información y de preparación laboral en estos países de África. Si es que hay una política que hacer muy importante, pero no, la gente ve nada más que la foto de los desgraciados que se tienen que subir a una patera porque los engañan, los suben ahí y además le hacen jugarse la vida. Hombre, uno se arriesga, pero también hay traficantes que les ponen una zanahoria muy fácil a estas personas que se suben, que se atreven a subirse en estas pateras. Y que se lucran grandemente. Sí. Ahí tenemos un problema europeo. Este país lo tiene más grande que nadie, porque resulta que yo no sé qué defiende en esa materia Grande Marlaska o el gobierno de Sánchez. No sé qué defienden en esta materia, ni lo he sabido en los 4 años que llevan al frente del Gobierno de España. Bueno, vamos a hablar de pactos, que seguramente es lo que ustedes están esperando. Hoy hay una noticia esperanzadora en Extremadura, y es que parece que Génova, la dirección del Partido Popular, le ha hecho llegar un mensaje a su candidata María Guardiola. Yo bromeo mucho sobre María Guardiola porque todo lo que le oigo empieza por yo, la llamo yo Guardiola. Y tengo la sospecha de que si algún día alcanza la presidencia de la Junta de Extremadura, en no más de un año pasará a llamarse Guardioladura en lugar de Extremadura. Pero bueno, parece que le han dicho, bueno, oye, cálmate, tranquila, déjate de rollos, vamos a objetivar el problema, y supongo que eso es positivo. Al mismo tiempo, y en otra zona que está pendiente de investir a su presidente autonómico, cual es Aragón, ha habido un acuerdo según el cual Jorge Azcón, que es el líder de los populares en Aragón, ha considerado pertinente nombrar a Marta Fernández Martín, que es una recién elegida diputada de Vox, presidenta de las Cortes de Aragón. Nuevo pacto del PP con Vox. Queda proclamada presidenta de las Cortes de Aragón Marta Fernández Martín. Esta vez en Aragón. Marta Fernández se ha convertido en la segunda mujer en la historia de la región en presidir las Cortes aragonesas y además con mayoría absoluta. El Partido Popular con sus votos ha decidido arropar a la diputada del partido de Abascal, algo que no gusta a los socialistas. ¿Hasta dónde llegan los principios del Partido Popular? ¿No les parece importante que la segunda institución más importante de cualquier comunidad autónoma esté presidida por el partido político de Vox? Le dan cero importancia o nula importancia a quien preside, como digo, las Cortes Autonómicas de las distintas comunidades autónomas. Pero que en Vox insisten, esta cesión no va a garantizar el apoyo para la investidura del candidato popular Jorge Azcón. El acuerdo alcanzado entre ambos impacta tanto que en las redes sociales se han hecho eco de las palabras de la ya presidenta contra la ministra Montero. No sabe de nada de la vida. Bueno, solo sabe arrodillarse. Sí, ¿verdad? Ostras. Para medrar. Unas polémicas declaraciones que se suman a la reputación que la misma ha ido adquiriendo a través de las redes sociales. Seguidora de Trump y negacionista contra el clima, la violencia de género y las vacunas contra la COVID, ha llegado incluso a arremeter contra el propio Partido Popular, con por ejemplo acusando a los de Feijóo de colaborar con el separatismo de la izquierda radical. Momentos antes de ser nombrada ha borrado sus perfiles en todas las redes sociales. En Vox aplauden su nombramiento y señala con este tuit el vicepresidente de Acción Política Jorge Buxadé que allí donde sume la aritmética tendrá en su mano tendida al PP. La semana que viene los populares reanudarán las negociaciones para lograr la investidura de Jorge Azcón, que insiste en gobernar en solitario. Jorge Azcón tiene el apoyo de la Chunta aragonesista y tiene el apoyo de Teruel Existe, que tiene creo que un diputado en esa Cámara Autonómica. La cuestión es que el acuerdo para investir presidenta de las Cortes de Aragón a la diputada de Vox, Marta Fernández, no significa que vayan a apoyar la investidura de Jorge Azcón. Eso tendrá que llegar, si acaso, en los próximos días. Miguel Ángel. Pues mira, a mí me ha sorprendido una cosa. Hoy estaba reflexionando y pensando sobre todo esto y digo, oye, en 3 semanas ha habido 2 hitos históricos, 2 hitos importantes. Primero, que el PP arrolla en unas elecciones y triplica el poder local.
y el segundo que parece que las ha perdido. Y todo eso en 3 semanas, ¿no? Hemos pasado de estar hablando de los problemas de gobierno, que es lo que se está jugando en unas elecciones generales, a estar hablando exclusivamente en cualquier sitio. El debate nacional ahora mismo es exclusivamente que el Partido Popular si pacta o deja de pactar con Vox. Eso es un logro de comunicación política del Partido Socialista. Sin duda. Hombre, claro, es que ha colocado en el debate lo que no había conseguido en las anteriores elecciones. Una torpeza, ¿no?, por parte de los dos partidos de la derecha. Sin ningún tipo de lugar a dudas, porque en vez de estar hablando de los pactos con Bildu, o estar hablando de lo que estábamos diciendo hace un momento, estar hablando de la acción de gobierno, estar hablando de lo que ha sido la transparencia durante todo este tiempo, lo que ha sido no contarle a la ciudadanía lo que pasaba con el Falcon, o estar cogiendo el Falcon para ir a un concierto privado, en fin, todo lo que se ha hecho, incluso de cosas muy importantes que afectan nuestras vidas, como las leyes trans, la ley sí, solo es sí, todas estas cosas no están en el debate político. Y sin embargo es lo más importante que ha pasado en España en los últimos 5 años, ¿no? O 6 años, bueno, 4 que tenemos que tener en cuenta para las elecciones. Y eso que se ha colocado en el debate político lo intentó colocar Sánchez sin ningún éxito en las pasadas elecciones. Es increíble que ahora esté en el debate político. Carlos. Pues sí, yo la verdad es que sigo un poco atónito. Perplejo. Sí, perplejo de lo mal que está gestionando el PP y Vox, y yo creo que especialmente el PP este tema. Porque cuando uno gana unas elecciones, pues, pero no tiene la mayoría absoluta, pues te tienes que mover para negociar y aproximar los votos necesarios para tener la mayoría absoluta. Pero claro, ese mensaje que yo he oído la señora de Extremadura. María Guardiola. He ganado, y no quiero que forme parte Vox de mi gobierno. Dice, pero bueno, pero si esta señora no ha ganado. Esta señora no ha ganado. Ha ganado si le apoyan estos de Vox. Pues, dice, pero no ha ganado. Entonces, genera un problema de comprensión por parte de los votantes. Porque es que los votantes... Está todo el mundo muy alucinado, pero dice, pero bueno, ¿esto de qué van? ¿Esto de qué van? E incluso amenaza de hacer, si no se le regalan los votos, gratis et amore, es una expropiación sin indemnización. Me tienen que votar. Y como si tuvieran una obligación, pero bueno, pero oiga, que estos diputados son representantes de unos señores que les han votado y que no pueden hacer con ese voto lo que les dé la gana, porque es que en el fondo lo que hay que saber es que ha ganado la derecha en su conjunto. ¿Y por qué la gente no le ha dado la mayoría suficiente para tener mayoría absoluta del Partido Popular? Porque no se fían, pero yo creo que lo están diciendo muy claro. Lo están diciendo muy claro todo el mundo, muchos del PP y los de Vox. Si es que cuando ha hecho falta los votos de Vox y se les han dado, resulta que luego no han cumplido el programa y los pactos. Oiga, la gente quiere ponerle unas espuelas al Partido Popular. Se tienen que dar cuenta de eso. No es un caballo que vas, te subes, porque es que cualquiera sabe hacia dónde van. Y esa experiencia de todos estos votantes de Vox es lo que no quieren que se repita. Yo lo veo muy claro, vamos, no soy ni de un partido ni de otro, pero es que lo veo muy claro. Hay que aplicar, estos diputados tienen que aplicar, y los líderes de los partidos políticos tienen que aplicar la razón, la ilustración, razón y decisión. Venga, vamos a actuar con seriedad. Oye, pues si tenemos aquí esta mayoría, pues vamos a hacerlo, vamos a negociar, por como esto es un régimen parlamentario de mayorías absolutas o de mayorías suficientes, pues vamos a constituirlo. Si el PSOE se tiene que unir a Bildu, se tiene que unir a los comunistas, a los separatistas y a los que haga falta, ahí no hay problema. Correcto, Carlos. En Alemania, Alternativa para Alemania, Alternative für Deutschland, estos tienen ya el 20% de las encuestas de intención de voto. Y la Democracia Cristiana el 18%. El próximo gobierno va a ser estos dos. A ver quién le va a decir. En Finlandia ya lo es. En Finlandia ya, efectivamente. Sí, pero tú fíjate, una aproximación más. Es que vamos a mirar también un poco la historia, como otra manera de aproximarnos al problema, ¿no? Es que esto ya ha pasado muy recientemente en España. El Partido Socialista tenía 123 escaños y
y dijo, yo no dormiría tranquilo si estuviera de vicepresidente del gobierno Iglesias, dijo el presidente del gobierno. Por lo tanto, tengo que convocar otras elecciones porque no voy a coaligarme con nadie. De 123 pasó a 120, ¿no? Y bajaron los resultados tanto de Podemos como del Partido Socialista, porque el electorado suele castigar estas cosas. Castiga el que no te pongas de acuerdo, el que te hayan dado un mandato, le guste más o menos, porque a unos les gustará más y a otros les gustará menos, pero digan, oiga, nosotros ya hemos hablado, pónganse ustedes de acuerdo y gobiernen porque es su obligación, que ya les pagamos para que lo hagan. Exacto, desde luego. Bueno, ¿qué sigue diciendo Feijóo a propósito de todo esto? Pues que él quiere un gobierno fuerte y dice que considera que han sido proporcionados y coherentes con Vox. Nosotros negociamos con la Constitución y con el Estatuto en la mano de esas comunidades autónomas. Manejamos y mantenemos nuestros principios y nuestros compromisos electorales. Somos coherentes con los resultados de las urnas y proporcionados en nuestras decisiones y, por supuesto, respetamos a los ciudadanos. Bueno, vamos a analizar un poco eso de la proporcionalidad de las urnas, porque al final resulta que no tienen ustedes por qué conocer o recordar la aritmética de lo que dijeron las elecciones del 28 de mayo. Vamos a verlo, yo se lo cuento con mucho gusto. En Extremadura Vox tiene un 8,12% del voto, 50.000 votos. 50.000 votos son bastantes votos, bastantes votos. En la Comunidad Valenciana tienen un 12,5%, más o menos. 12,5%, que ahí les ha parecido que lo prudente sería entregarles unas consejerías y la presidencia de la Cámara, y han llegado a un acuerdo que da la sensación de que es un acuerdo que no le gusta a la cúpula del Partido Popular, porque, bueno, si escuchan lo que dicen algunos, llegarán a esa conclusión. En las Islas Baleares, oiga, tener un 14% del voto en las Islas Baleares es tener un saco de votos, ¿eh? Y ya no les cuento lo que pasa en la región de Murcia, donde tienen el 10 y casi el 18% del voto. Así es que, hombre, ese voto tiene que valer algo, no puede entregarse sin más, ¿no? ¿Verdad? Porque si no es un desafuero. Y luego, permítame una maldad respecto a María Guardiola, que hoy ha sido abucheada. Ha venido a Madrid a aupar, bueno, a aupar no, sería al contrario en todo caso, ¿no? Pero a asistir a la investidura de Isabel Díaz Ayuso, de la que hablaremos después, y ha sido increpada al salir, donde le han dicho de todo. No sé si eran del PP los que se lo decían, o de Vox, o de ningún sitio, pero simplemente votante antropológico de la derecha que tal vez no entienda su posición de máximos. Quiero que vean una imagen de la señora Guardiola. Ya la han visto, de hecho, la han visto varias veces. No hay dirigente en el Partido Popular que tenga detrás de sí un rótulo con su nombre que es pues del tamaño cada letra de la cabeza de la protagonista, ¿eh? Ahí no aparece para nada el PP, aparece Guardiola. Esta señora tiene pues un exceso, desde mi punto de vista, o una idea de su capacidad política muy generosa, a lo mejor exagerada. Sí, mira, el valor añadido normalmente de los candidatos que existe puede ser un valor o un disvalor. Pero en los grandes partidos, en el Partido Socialista y en el Partido Popular, el valor es normalmente muy poco. La marca de partido es la que prevalece. No a nivel nacional, a nivel nacional tiene mucha importancia, pero sí a nivel autonómico y local lo que más predomina es la importancia del propio partido político. Guardar las siglas del propio partido no suele funcionar demasiado bien, salvo en algunas excepciones. Yo no creo que en Extremadura eso tenga ahora mismo algún valor añadido, la marca Guardiola, que la marca del Partido Popular. Y además, como tú bien has dicho, los votos, en este caso, son muy importantes. En este caso estamos hablando del 20% de los votos que ha tenido el Partido Popular. El 8% significa el 20% de lo que ha sacado sobre la muestra relativa de obtención de votos del PP, que es como hay que mirarlo. Eso, entonces es nada más y nada menos, con lo cual tienes que entender eso. Yo comparto con cualquiera que si tiene un problema ideológico de primer nivel, pues que lo diga, ¿de acuerdo? Pero claro, pero eso ya no casa, porque si es un problema ideológico de primer nivel, es un problema ideológico de primer nivel en Valencia. Y es un problema ideológico de primer nivel en Toledo, en Ciudad Real, es un problema ideológico de primer nivel
todas las demás, todos los 140 municipios, Barcelona y los 140 municipios, Barcelona, y los 140 municipios donde ya se ha llegado a acuerdo, ¿no? No tiene ningún sentido. El personalismo de la señora Guardiola, pues a mí me llamó la atención, es evidente, porque desde el primer momento dijo, en mi gobierno no va a entrar a formar parte del mismo nadie de Vox. En mi gobierno. Primero, no había formado gobierno, el gobierno tampoco es suyo, un poco de respeto. Vamos a pensar pues, que se ha equivocado. Luego ha continuado argumentando el por qué ese gobierno no iban a entrar los diputados de Vox allí. Y ha dicho pues porque habían tirado la bandera o querían tirar la bandera de LGTBI a la basura, porque son anti-inmigración. Me parece que han deshumanizado la inmigración o algo así. Y la violencia de género. Bueno, oye, puede haber opiniones. Yo sobre la violencia de género, ha habido ahí un debate nominalista, que si machismo, que si no machismo, que si no sé qué, que si violencia doméstica. Para un jurista eso no tiene ningún valor. Lo importante es la violencia. Y la adopción de medidas inmediatas, que eso, la ley de violencia de género, parece que es del año 2006 o 2005, por ahí, la época de Zapatero es. Bueno, pues esa ley, que perfectamente se podía haber reducido a un artículo del Código Penal, con adopción de medidas inmediatas en relación a aquellas personas que eran una amenaza para la vida familiar, porque no solo es un señor no es una amenaza para su mujer, también lo es para los que conviven con ello, para los niños, para el mal ejemplo, etc. Y efectivamente, se ha creado a lo mejor una zona de incertidumbre, autorizando una inmediata detención del agresor o del supuesto agresor. Ahí es donde se ha planteado el tema. Y yo creo que desde un punto de vista jurídico, esa situación hay que regularla mucho mejor porque, claro, rompe con el principio de presunción de inocencia del delincuente. Ahí es un tema jurídico de matiz, ligado a la actuación de la policía, porque lógicamente hay que proteger a esa señora que está amenazada, pero tampoco puedes ir inmediatamente y detener al señor, al amenazante y meterlo en la cárcel. En fin, caso, hay que hacerlo con mucha prudencia. En cualquier caso, es un asunto que supera y de lejos las competencias de cualquier comunidad autónoma. Por supuesto. Esto es lo primero que hay que decir, porque luego resulta que han aparecido los mensajes que uno y otro se mandaban, los publicaba El Mundo, y parece que lo que sulfuró a la señora Guardiola es que los de Vox querían eliminar el dinero que reparte la Junta de Extremadura a los sindicatos y a las patronales, que me parece un noble propósito. No, que digo que a mí me parece que también hay que poner encima de la mesa, y nosotros tenemos la obligación de poner encima de la mesa lo que es teatro y lo que no es teatro. Y con la violencia de género, desgraciadamente, con un asunto tan serio por el que mueren 50 personas al año, 50 personas mueren, no se puede estar permanentemente intentando hacer de ello un caladero de votos. En este sentido, primero decir que jurídicamente el legislador nunca ha querido que existiera violencia de género. Nunca. El legislador lo que lo ha llamado es violencia intrafamiliar. Y si quiere cambiarlo, que lo cambie. Pero no lo ha querido cambiar. El legislador Zapatero. Eso es estrictamente lo que sostiene Abascal. Claro, es que el Código Penal habla de violencia intrafamiliar, porque solamente se protege a la mujer por razón de la familia, por razón de que ha tenido una relación con un señor. Y no al señor si ha tenido la relación con ella, solamente a una mujer, o sea, si es del sexo femenino, y además ha tenido una relación previa familiar o de proyecto de futuro, llamémoslo, pareja, sí, con un señor. Puede ser que vivan juntos o que no vivan, da igual, que tengan un proyecto de futuro. Eso es lo que protege el Código Penal. Y a las personas desvalidas también. Protege eso. Esas dos son las claves del Código Penal. No se protege, por ejemplo, el colectivo más desvalido ahora mismo, por razón del género, es el colectivo intersexual y los trans, porque es un colectivo que está metido normalmente en la rueda de la violencia.
Esto sería muy complicado de explicar, y digo muy complicado, muy largo de explicar, pero pertenece a la criminología. Y estas personas son los que realmente sufren violencia de género. Una persona trans, no está protegida por el Código Penal. Por lo tanto, no habla de violencia de género. Habla de violencia dentro de la familia, que es distinto. Esto es nominal, de acuerdo, pero no es baladí, porque si sufre violencia una persona trans y sufre violencia normalmente, que son los que más la sufren, y sufre violencia seria, no puede acudir al Código Penal para que le proteja. Está claro. Bueno, avanzamos. La Junta Electoral Central ha comentado que impedirá un debate electoral a 3 sin Abascal. La propuesta del PP de incorporar a Yolanda Díaz en el debate entre Feijóo y Sánchez, pues no puede ir metida con el calzador como pretendía pues el Partido Popular. No puede ser así porque dice que ya se estableció en los comicios del 2019 una norma que decía que esto corresponde a la tercera fuerza política y no al invento que patrocine en este caso Moncloa. Bueno, dicho queda. Vamos a ver imágenes de la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de Madrid. No ha tenido ninguna dificultad, tenía todas las mayorías a su favor y ahí está el momento en el que toma posesión. Estaba, por supuesto, Feijóo, han ido a arroparla algunos líderes del Partido Popular de otros lugares, entre ellos Guardiola, que lo he dicho antes. Vamos a escuchar algo de lo que ha dicho Isabel Díaz Ayuso. Hay 2 grandes males que debemos evitar que se apoderen nunca más de nosotros. El primero, perder las ganas. Y el segundo, el resentimiento. Ese rencor contra todo lo hermoso y bueno que hay en la vida, en nosotros mismos y en los demás, y que se apoderó de nosotros en el peor momento de nuestra historia, en la guerra fratricida que se quiere desenterrar y que solo nos llevaría a destruirnos en agravios, división y rencores. Bueno, pues eso es lo dicho por Ayuso, que ya es presidenta madrileña, ya se conocen los nombres de los que van a ser sus consejeros de ese gobierno, en el que, por cierto, hay muchos desconocidos, mucha gente nueva, mucha gente que ha querido incorporar. No creo que el tema merezca gran explicación. Lo que sí merece explicación es el coqueteo que mantiene Sumar, la alternativa que propicia Yolanda Díaz, con los indepes, desempolvando la cosa esta tan incómoda del derecho a la autodeterminación de Cataluña. Los de Colau exigen a Sumar que lleve en su programa electoral la autodeterminación, el referéndum de Cataluña, ni más ni menos. Yolanda Díaz acostumbra a callar y evita pronunciarse sobre si incluirá en el programa de Sumar la propuesta de los comunes de permitir una consulta en Cataluña. En Podemos defienden el derecho a decidir. Nosotras hemos defendido siempre el reconocimiento de la plurinacionalidad de nuestro país y también la garantía del derecho a decidir. Es lo que siempre hemos defendido y lo que vamos a seguir defendiendo. Mientras que en el Partido Socialista tratan de no inmiscuirse en el asunto. Desde luego nosotros no compartimos ni compartiremos nunca soluciones viejas y soluciones divisivas. Claro que vamos a apostar por el diálogo y la Cataluña de 2023 afortunadamente en nada se parece a la Cataluña que heredamos nosotros en el año 2018. Un tema espinoso lo que atañe al referéndum en Cataluña para algunos y que ha venido a ensombrecer la campaña de Yolanda Díaz, centrada más en su discurso económico. Su portavoz de campaña ahora matiza las palabras de sus socios y sostiene que sí que lo incluirán en su programa. Y en el corto plazo esa propuesta de ratificación es algo con lo que Sumar se encuentra cómodo y que vamos a defender. Con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, los populares vuelven a insistir en el temor a que un nuevo gobierno de izquierdas ceda de nuevo a las pretensiones separatistas. En Cataluña, en un momento donde ya no hay ningún tipo de ocultación en las ansias de referéndums en Euskadi y en Cataluña, en un momento donde los socios del gobierno están hablando con claridad, es más necesario que nunca un cambio político fuerte. Queda apenas una semana, insisten, para que Sumar elabore su programa. Uno de los puntos del proyecto sí que recogerá la propuesta de alumbrar un nuevo modelo territorial. Por el momento, escriban por escrito la reivindicación de los comunes, que veremos si definitivamente se llega a integrar. Don Carlos Entrena. Pues efectivamente, otra vez vuelve la burra al trigo, pues porque el referéndum, el derecho a la autodeterminación, otra vez lo mismo, quieren que aparezca ahí en el programa
de esta señora, que está de Yolanda Díaz, y esta ahora pues está diciendo que no va a estar, pero que va a estar en el subprograma que tienen los comunes de allí de Cataluña y tal. Bueno, España necesita el cambio político que todos deseamos, eso es en primer lugar, y en segundo lugar hace falta el cambio legal, pues porque esta derogación del delito de sedición y reducción de malversación de fondos es intolerable. La sedición existe en todos los países del mundo. Aquellos que atentan y quieren juguetear con la unidad de un país se encuentran con el Código Penal de cualquier país. Ese es otro compromiso al que falta Sánchez. Él dijo que prohibiría los referéndums. Sí, bueno, es que si entramos en los compromisos, hacemos un programa muy largo. Tienes que irte y no vas a poder entrevistar o no vais a poder entrevistar a Abascal porque tendríamos que estar toda la noche posiblemente, ¿no? Pero tú fíjate, todo esto del separatismo, estoy de acuerdo con lo que dice Carlos, porque es terrible para un país, ¿no? Porque es empezar a engordar una burra, empezar otra vez, ¿no? Con la vaca, a darle otra vez de comer algo que bueno, pues que poco a poco se ha ido muriendo, pero no porque se les haya ganado la batalla. Se les ha ganado, la guerra, sino que se ha ganado una pequeña batalla muy importante, pero que solamente era una pequeña batalla, pero los separatistas han ganado la del tiempo. Si tú continúas en las escuelas dando como idioma, creando un apartheid con el idioma, y a los niños creando con la historia y con el idioma un apartheid, pues en 20 años tienes otra vez el separatismo, lo tienes encima. Y ese es el problema, que no solamente es de Yolanda, no solamente es de Yolanda. El problema ha sido que con 84 escaños, cuando el Partido Popular tenía 134, y sin haber ganado la legitimidad con tu propio programa, has tenido que traer el programa de los separatistas al gobierno, que eso es lo que pasó con la moción de censura. Y eso es lo que criticamos todos en ese momento, y eso es lo que yo creo que debemos estar todos ahora, diciendo, por favor, que no vuelva un gobierno que traiga el programa de otros, que son minoritarios, y que nos traiga un programa porque no ha alcanzado el presidente del gobierno, no ha alcanzado por su fuerza a ganarse las elecciones. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más. Mi agradecimiento para ustedes dos por sus opiniones, su presencia en el programa, ustedes por su paciencia e interés desde sus hogares, pero para ustedes tengo premio, porque a la vuelta de publicidad arrancamos aquí el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. El Partido Popular de Aragón ha cedido la presidencia de las Cortes aragonesas a Vox, concretamente a una de sus diputadas por Zaragoza, Marta Fernández, que se ha convertido en la próxima presidenta de las Cortes de Aragón. Y la izquierda ya está centrada en ir contra ella y contra el partido de Abascal. El acuerdo no significa que Vox apoye al candidato popular Jorge Azcón a auparse a la presidencia del gobierno aragonés, pero sí ha contribuido a bajar el tono de tensión reciente entre los de Feijóo y los de Abascal. Es más, aseguran fuentes conocedoras de cómo está la temperatura en Génova, que han enviado mensajes a la candidata en Extremadura, María Guardiola, para que baje un poco el diapasón y entren en una fase de posibilidad de acuerdo con Vox. Ahora en Aragón se abre un plazo de 2 largos meses para la configuración de este hipotético gobierno, por lo que los partidos tienen tiempo, una vez constituidas las Cortes, para continuar esas negociaciones. Marina Álvarez. Sí, y allí la situación para el PP es más favorable que en Extremadura y la sola abstención de Vox haría a Jorge Azcón presidente de Aragón. Los populares se quedaron el 28M a solo 6 escaños, aquí lo van a ver de la mayoría absoluta, pero llevan semanas cocinando a fuego lento acuerdos con las formaciones regionalistas. Azcón ya cuenta con la abstención de Teruel existe y además con el sí del único diputado que sacó el PAR. Por lo que con este escenario la abstención de Vox sería más que suficiente. Ahora falta por ver si este acuerdo es posible. El candidato popular ha vuelto a insistir hoy en que gobernará en solitario. Nuevo pacto del PP con Vox. Queda proclamada presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández Martín. Esta vez en Aragón.
Marta Fernández se ha convertido en la segunda mujer en la historia de la región en presidir las Cortes aragonesas y además con mayoría absoluta. El Partido Popular con sus votos ha decidido arropar a la diputada del partido de Abascal, algo que no gusta a los socialistas. ¿Hasta dónde llegan los principios del Partido Popular? ¿No les parece importante que la segunda institución más importante de cualquier comunidad autónoma esté presidida por el partido político de Vox? Le dan cero importancia o nula importancia a quien preside, como digo, las Cortes Autonómicas de las distintas comunidades autónomas. Pero que en Vox insisten, esta cesión no va a garantizar el apoyo para la investidura del candidato popular Jorge Azcón. El acuerdo alcanzado entre ambos impacta tanto que en las redes sociales se han hecho eco de las palabras de la ya presidenta contra la ministra Montero. No sabe de nada de la vida. Bueno, solo sabe arrodillarse. Sí, ¿verdad? Ostras. Para medrar. Unas polémicas declaraciones que se suman a la reputación que la misma ha ido adquiriendo a través de las redes sociales. Seguidora de Trump y negacionista contra el clima, la violencia de género y las vacunas contra la COVID, ha llegado incluso a arremeter contra el propio Partido Popular, con por ejemplo acusando a los de Feijóo de colaborar con el separatismo de la izquierda radical. Momentos antes de ser nombrada ha borrado sus perfiles en todas las redes sociales. En Vox aplauden su nombramiento y señala con este tuit el vicepresidente de Acción Política Jorge Buxade que allí donde sume la aritmética tendrá en su mano tendida al PP. La semana que viene los populares reanudarán las negociaciones para lograr la investidura de Jorge Azcón, que insiste en gobernar en solitario. Ha quedado muy claro, Alberto Núñez Feijóo deja total libertad a sus varones en la formación de los distintos gobiernos. Mientras que en Extremadura María Guardiola ha rechazado de forma rotunda un ejecutivo con Vox, en Valencia y en Castilla y León sí que se logró el pacto con los de Santiago Abascal. En Aragón y en Baleares se ha llegado a un acuerdo intermedio, pactos en las Cortes, pero de momento no de gobernabilidad, y en Murcia, con Fernando López Miras, todo sigue en el aire. Mientras que en los territorios prima la heterogeneidad, Feijóo sabe y tiene claro lo que quiere el próximo 23 de julio. Así lo expresaba esta mañana. Sin duda, mi modelo es el modelo de Madrid, el modelo de Andalucía, el modelo de Galicia, es el modelo de los gobiernos sólidos, de los gobiernos fuertes. De las 9 comunidades autónomas, 5 está gobernando el Partido Popular, sin Vox. En otra de ellas sí lo necesitamos, que es en el caso de Valencia, y en las otras 2, Baleares y Aragón, está negociando. En Extremadura ha habido una divergencia importante que nos separa de la posibilidad, al menos de momento, de conseguir un acuerdo. La nueva alcaldesa de Valencia, la popular María José Catalá, ha iniciado su mandato al frente del consistorio municipal con una hoja de ruta definida: simplificar los procesos administrativos y favorecer la eficiencia en el empleo de los recursos públicos. Para ello, una de sus primeras medidas va a ser suprimir las ceremonias de bautizo civiles que había aprobado el anterior gobierno del alcalde Joan Ribó de Compromís y que no ha logrado, al parecer, la aceptación necesaria entre los valencianos. Y el líder del PP valenciano, Carlos Mazón, ha sido uno de los muchos varones que han acompañado hoy a Isabel Díaz Ayuso en su toma de posesión. Es la tercera vez en 4 años que la madrileña se pone al frente de la región y ha querido agradecerlo con un emotivo discurso con referencias al rey Felipe VI y a la transición. La líder del Ejecutivo madrileño ha hecho una llamada a olvidar el rencor ante la mirada de una impasible Isabel Rodríguez, que junto al delegado del Gobierno en Madrid ha decidido no aplaudir a la presidenta. Hay 2 grandes males que debemos evitar que se apoderen nunca más de nosotros. El primero, perder las ganas. Y el segundo, el resentimiento. Ese rencor contra todo lo hermoso y bueno que hay en la vida, en nosotros mismos y en los demás, y que se apoderó de nosotros en el peor momento de nuestra historia, en la guerra fratricida que se quiere desenterrar y que solo nos llevaría a destruirnos en agravios, división y rencores. Un niño ha fallecido y 37 personas pueden haber desaparecido al hundirse una lancha neumática localizada ayer por la tarde por un avión de salvamento marítimo a 150 kilómetros al sur de Gran Canaria, con 61 ocupantes a bordo, cuyo rescate coordinaba Marruecos.
La Marina de ese país confirmó que una de sus patrulleras había rescatado con vida 24 ocupantes de esa lancha neumática, 22 hombres y 2 mujeres. Algunos ya estaban en el agua. Por su parte, un helicóptero español ha recuperado en la zona del naufragio el cuerpo de un niño que ha sido trasladado al aeropuerto de Gran Canaria. La pasividad ante esta llamada de auxilio en Canarias contrasta con el amplísimo despliegue que hemos visto estos días en las aguas de Terranova. El desenlace de la desaparición del Titán ha sido el peor de los esperados. Una fisura en el descenso hizo que la presión destrozara al sumergible en tan solo un instante y que implosionara, como muestra esta simulación. Hoy además hemos conocido que la Marina estadounidense registró una implosión el domingo, por lo que todo apunta a que la tragedia se produjo tan solo unas horas después de que empezara el descenso. Los 4 días de búsqueda del sumergible Titán desaparecido han llegado a un trágico final. Los informes han confirmado que la nave sufrió una implosión catastrófica en algún momento de su viaje hacia el naufragio del Titanic, que habría matado instantáneamente a los 5 pasajeros. Según las autoridades, un vehículo operado por control remoto encontró en el fondo del mar un campo de escombros formado por 5 grandes piezas diferentes de restos de varias secciones del sumergible, a tan solo 500 metros de la proa del Titanic. Estos hallazgos coinciden con noticias anteriores de que la Marina estadounidense detectó una firma acústica que consistía en una implosión el mismo día que el Titán inició su descenso. Debió ocurrir algo parecido a esta simulación. La implosión en sí habría matado a todo el mundo en menos de 20 milisegundos. Los pasajeros del Titán, con toda seguridad, no sufrieron un final aterrador ni prolongado. La Guardia Costera ha informado de la búsqueda para localizar los cuerpos de los 5 miembros de la expedición, aunque ha reconocido que esta será una tarea complicada debido a las implacables condiciones de la zona. Es indiscutible que 5 vidas humanas merecen todos los esfuerzos para tratar de rescatarlas del fondo de los mares, aunque sean ricos intrépidos. En ello han intervenido aquí barcos, sumergibles, aviones, helicópteros, todo tipo de medios canadienses, norteamericanos, británicos, franceses. Ahora entremos en los asuntos morales. Si les digo que eso es algo que no vemos en el Mediterráneo o en Canarias con las víctimas de las pateras, seguro que alguno me señala con el dedo y dirá que soy un demagogo. Por tanto, les propongo una comparativa un poquito más apropiada. En febrero del año 22, hace no tanto, un pesquero gallego, el Villa de Pitancho, se hundía precisamente a 450 kilómetros de las costas de Terranova, en las mismas aguas donde se ha producido la tragedia del submarino Titán, justo en esas mismas aguas. En aquel triste suceso se produjeron 21 víctimas humanas. Eran trabajadores del mar. 3 se salvaron, fueron rescatados. La búsqueda fue mucho menos afanosa y mucho menos participativa. La localización del casco del pesquero gallego no se produjo hasta el mes de junio y fue por el trabajo de medios exclusivamente españoles, concretamente del barco Artabro. Resultó que el Villa de Pitancho se localizó a 750 metros de profundidad, siendo que el Titán estaba a 3.700 metros. Las preguntas son obvias. ¿Para que se movilice el Surcorda hay que ser millonario? ¿Hay que perseguir proyectos estrafalarios para que todos se vuelquen contigo? ¿No vale con tratar de ganarse el sustento y sufrir una desgracia en la superficie del mar, por cierto? Un año después de la tragedia en ese asalto a la bahía de Melilla, sigue habiendo flecos que están muy lejos de resolverse. Hoy Amnistía Internacional ha elevado a 37 la cifra de fallecidos y a 76 la de desapariciones tras esa avalancha que se formó en el puesto fronterizo del barrio chino, en Melilla. La organización reclama a España y a Marruecos una investigación efectiva e independiente, que en nuestro caso se archivó al no detectarse indicios de delito en la actuación de la Guardia Civil. Este es uno de los muchos escándalos que ha ido sorteando el Ejecutivo y que el adelanto electoral ha terminado de opacar completamente. ¿Quién se acuerda ya del Tito Berni o de la ley del solo sí es sí?
Se acercan las elecciones generales y las pasadas autonómicas siguen muy presentes. Los pactos entre las formaciones, en el caso de que haya, no se han completado y aún falta por saber en algunas comunidades quién ocupará la silla principal. Es de lo que más se está hablando y asuntos también importantes de carácter social, económico y político pasan desapercibidos. El caso mediador, la trama de corrupción que salpica al PSOE, es como si estuviese cerrado, pero siguen saliendo informaciones que implican a miembros del gobierno canario. La juez vuelve a citar al Tito Berni y a su sobrino el 29 de junio e imputa a 6 personas más porque se tiene indicios de que prevaricaron. Las investigaciones ahora se centran en la forma de pago, Bizums, Bitcoins. Ha pasado un año del intento de alrededor de 1.700 personas de llegar a territorio español a través del puesto fronterizo del barrio chino, que separa a Nador, situado en Marruecos, de Melilla. Fallecieron 23 personas, ONGs elevan la cifra a 37, al menos un muerto en territorio español. Marlaska siempre lo ha negado. Las actuaciones de los mandatarios están en entredicho. Un año después, en el Ministerio del Interior continúa el silencio. La situación económica del país parece solventada. Según Pedro Sánchez, va como una moto. La inflación se produjo por la guerra de Ucrania primero y ahora Yolanda Díaz echa la culpa a los empresarios y las medidas propuestas por el gobierno no han tenido mucho efecto. El Ejecutivo se autoproclama el más feminista de la historia, pero la ley del sí es sí rebaja penas y absuelve violadores. En este caso las mujeres no están protegidas, aunque echen la culpa a los jueces machistas y a una mala interpretación de la ley. La clave, no asumir responsabilidades y dejar pasar el tiempo como si nada de esto fuese con ellos. Y la foto del debate entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Yolanda Díaz está muy lejos de producirse. Si Santiago Abascal finalmente decidiera recurrirlo ante la Junta Electoral, esta, vistos los precedentes, estaría obligada a darle la razón. Según una instrucción de este organismo de 2011, los candidatos que participen en los debates electorales lo harán siempre en proporción al resultado que obtuvieron en la última convocatoria electoral con las mismas características. Sumar, por tanto, nunca podrá estar en un debate en el que no esté Vox, ya que los de Santiago Abascal son la tercera fuerza política del país y obtuvieron mayor respaldo en 2019 que Podemos. La líder de las listas de Sumar por Barcelona, Aina Vidal, dice que está convencida de que la autodeterminación de Cataluña va a estar incluida en el programa electoral de la formación. De la formación se entiende Sumar. El gobierno de Pedro Sánchez descarta cualquier otro referéndum sobre Cataluña y dice Félix Bolaños, el ministro de Presidencia, que no iremos a soluciones viejas y divisivas. Mientras tanto, Ione Belarra, que está incorporada al proyecto Sumar, asegura que Podemos siempre fue un defensor del derecho a decidir por parte de Cataluña. Así es que apoya claramente que Sumar incorpore la pretensión del referéndum en el programa del 23 de julio. Yolanda Díaz acostumbra a callar y evita pronunciarse sobre si incluirá en el programa de Sumar la propuesta de los comunes de permitir una consulta en Cataluña. En Podemos defienden el derecho a decidir. Nosotras hemos defendido siempre el reconocimiento de la plurinacionalidad de nuestro país y también la garantía del derecho a decidir. Es lo que siempre hemos defendido y lo que vamos a seguir defendiendo. Mientras que en el Partido Socialista tratan de no inmiscuirse en el asunto. Desde luego, nosotros no compartimos ni compartiremos nunca soluciones viejas y soluciones divisivas. Claro que vamos a apostar por el diálogo y la Cataluña de 2023 afortunadamente en nada se parece a la Cataluña que heredamos nosotros en el año 2018. Un tema espinoso lo que atañe al referéndum en Cataluña para algunos y que ha venido a ensombrecer la campaña de Yolanda Díaz, centrada más en su discurso económico. Su portavoz de campaña ahora matiza las palabras de sus socios y sostiene que sí que lo incluirán en su programa. Y en el corto plazo esa propuesta de ratificación es algo con lo que Sumar se encuentra cómodo y que vamos a defender. Con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, los populares vuelven a insistir en el temor a que un nuevo gobierno de izquierdas ceda de nuevo a las pretensiones separatistas. En Cataluña, en un momento donde ya no hay ningún tipo de ocultación en las ansias de referéndums en Euskadi y en Cataluña, en un momento donde los socios del gobierno están hablando con claridad, es más necesario que nunca un cambio político fuerte. Queda apenas una semana, insisten, para que Sumar elabore su programa. Uno de los puntos del proyecto sí que recogerá la propuesta de alumbrar un nuevo modelo territorial. Por el momento, escriban por escrito la reivindicación de los comunes, que veremos si definitivamente se llega a integrar. Y en la página de Economía hoy la noticia central es que España recupera en términos de Producto Interior Bruto lo que teníamos antes de la pandemia, según datos del
INE. Algunos economistas los discuten, pero parece que hemos alcanzado con un 0,6 de crecimiento en el primer trimestre del 23 el rumbo que teníamos de crecimiento antes de la pandemia, sobre todo por el impulso de las exportaciones y mayores ingresos del sector del turismo. Eso es lo que hace que ahora estemos en términos interanuales en un crecimiento del 4,3%. La economía española recuperó en el primer trimestre del año el nivel prepandemia tras crecer entre enero y marzo un 0,6% respecto al trimestre anterior, lo que supone una décima más de lo previsto inicialmente y también una décima por encima del crecimiento registrado en el trimestre previo. La actividad económica se vio impulsada en los 3 primeros meses del año por inversión y el sector exterior, ya que el consumo de los hogares se contrajo un 1,3% y el gasto público retrocedió un 1,6% tras 2 trimestres de alza. En términos interanuales, el PIB pisó aún más el acelerador y elevó 1,1 puntos su crecimiento, desde el 3,1% al 4,2%, tasa 4 décimas superior a la estimada inicialmente según los datos de contabilidad nacional publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística, unos datos que la ministra de Economía ha celebrado. Los datos de contabilidad nacional confirman lo que adelantaban el resto de indicadores. Ya hemos recuperado el nivel de PIB prepandemia, el crecimiento se aceleró durante el primer trimestre del año y la economía española es la que más crece de la Unión Europea, a un ritmo del 4,2%, 4 veces más que la media. Según estadística, la demanda nacional aportó 1,4 puntos al crecimiento del PIB interanual en el primer trimestre, cifra 3 décimas superior a la del trimestre precedente, mientras que la demanda externa contribuyó con 2,8 puntos, 9 décimas más. En términos trimestrales, la economía española progresó un 0,6%, una décima más que en el trimestre anterior, con lo que ya encadena 4 trimestres consecutivos de alzas. La inversión tiró de la economía entre enero y marzo al aumentar un 1,8% tras 2 trimestres en negativo, mientras que las exportaciones y las importaciones avanzaron un 5,7% y un 2,6% respectivamente, frente a los retrocesos del 1% y del 4,4% que experimentaron en el trimestre anterior. Se cumplen 2 años de la ley de la eutanasia con un balance de 370 solicitudes. Más de 3.000 sanitarios también se han inscrito en los registros autonómicos de objetores y reclaman una ley de paliativos como alternativa que sí permita una muerte digna y más llevadera. Se cumplen 2 años desde la aprobación de una de las peores leyes que hay en España, la de la eutanasia. La mal llamada Ley del Derecho a Morir Dignamente se aprobó el 25 de junio de 2021. Pero ¿cuántas personas han solicitado desde entonces la eutanasia? Entre junio de 2021 y diciembre de 2022, 370 personas recurrieron a la eutanasia en nuestro país y además se han contabilizado más de 1.000 solicitudes, unos datos que dependen de cada comunidad autónoma. Cataluña y Madrid lideran el ranking de personas que han recurrido a la eutanasia, con 91 y 38 personas respectivamente. Extremadura y Murcia, por otro lado, son las que menos, con 3 la primera y 2 la segunda. Para muchos estos datos son bastante malos. Se ve que mueran pocas personas es una mala noticia. Y es que en 2022 fueron 295 personas las que recurrieron a la eutanasia, lo que supone el 0,064% de los fallecimientos. Pero como todas las leyes, esta también tiene su polémica. La objeción de conciencia de los médicos es uno de ellos, y es que la persecución a estos profesionales que se nieguen a realizarla es continua, con las listas negras a la orden del día. Un hecho que indigna bastante, ya que si nos paramos a pensar, ¿para qué están los médicos? ¿Para salvar vidas humanas o para acabar con ellas? Por fin, dirán muchos. Hoy el Gobierno ha decidido que llega la hora de que las mascarillas de la pandemia no sean obligatorias en el ámbito sanitario. Entienden por ámbito sanitario ambulatorios, hospitales públicos privados, residencias de ancianos o incluso las farmacias. Ya no es obligatorio entrar en ellos con mascarilla. Fallece un joven de 21 años que fue abandonado en un centro de salud de La Rioja con 1 kilo de cocaína en el estómago. El mulero ingirió hasta 93 bolsas de esta droga que trasladó desde Colombia a Barajas con el objetivo de extraerla en Vitoria. Pero en el trayecto hacia la ciudad comenzó a sentirse mal y decidió parar en un municipio de La Rioja. Allí sus 2 acompañantes le abandonaron sin ningún tipo de documentación y se dieron a la fuga. 2 de ellos ya han sido detenidos y 1 más está siendo investigado. Muere un hombre de 63 años en un triste accidente cuando conducía
con su coche por un polígono de Villaverde en Madrid. Resulta que tres individuos que habían robado otro coche y eran perseguidos por la policía, se estrellaron contra el vehículo de este ciudadano, acabando con su vida. La Policía Municipal ha detenido a los 3 ocupantes del vehículo que causó el accidente y les acusa de homicidio imprudente. La ocupación se ha convertido en un chollo en España. El blanqueamiento de los poderes públicos es tal que Internet se ha llenado de anuncios para ocupar viviendas ajenas. Desde los 17 años. Hostias. La ocupación no se limita tampoco a una casa con un techo y ya está, sin luz ni agua. Que se ocupa me parece genial. Bochornoso e indignante, cuanto menos, esta escena de un conocido programa de televisión, donde ahora ser ocupa es algo atractivo y positivo a la hora de buscar pareja. Este es el problema que nuestra sociedad está permitiendo. En estos momentos no existe una norma en condiciones que no promueva o facilite la ocupación. Y aún así, los partidos políticos a un mes de las elecciones generales no han planteado ni una sola ley de vivienda que cubra este vacío legal. Miren este grupo de Facebook. Ya el nombre de esta página nos da señales de lo que nos vamos a encontrar. Es una especie de foro donde se trapichea con las casas de la gente, donde mientras sus propietarios se arruinan, los ocupas o inquiocupas le sacan más partido aún a una vivienda que no es suya. Presten atención a una consulta de este personaje. Plantea una situación de una vivienda de un propietario fallecido. Sin tapujos, este otro de Barcelona directamente pregunta por un piso que puede ocupar, pero que por favor tenga luz y agua, el colmo de los colmos. Pero si llegas a ocupar una casa y no sabes abrir la puerta, también puedes encontrar consejos aquí, como este usuario, para tirarla abajo. ¿No se quedan sin palabras? Imagínense los propietarios que llevan denunciando años y años estas situaciones ante la impasividad del gobierno que no hace nada. A los grupos de Facebook se suman también las páginas de segunda mano, donde hay quien llega a ofrecer hasta 2.000 euros por un piso que demuestra con papeles que pertenece a una entidad bancaria. En cualquier caso, la formación Ocupa ya está totalmente profesionalizada, tanto que es fácil encontrar talleres y jornadas para aprender a ocupar en todas las comunidades autónomas. ¿Hasta qué punto los poderes públicos se han desentendido de esta lacra que afecta a miles y miles de españoles? ¿Alguien va a hacer algo? España celebra hoy el Día de San Juan y la que es la noche más larga del año. Decenas de ciudades preparan ya a estas horas sus hogueras y sus rituales para traer la buena suerte. En Alicante, uno de los lugares con más tradición, miles de turistas disfrutan de los momentos antes de la crema. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos y un feliz fin de semana, especialmente si deciden compartirlos con nosotros. Eso es, y no se pierdan ahora la entrevista de Santiago Abascal en El Gato al Agua, al presidente de Vox. Que descansen.